El reloj marcaba las 9:47 de la noche cuando Laura salió del hospital. Había sido un turno largo, de esos que dejan el cuerpo cansado y la mente en silencio. Caminó hacia su auto con el bolso colgado al hombro, pensando en una ducha caliente y en dormir sin sueños. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado por luces amarillas que parpadeaban como si también estuvieran agotadas. Fue entonces cuando sintió algo extraño, un silencio demasiado pesado, como si el aire se hubiera detenido. Al buscar las llaves en su bolso, escuchó pasos apresurados detrás de ella. No tuvo tiempo de girarse. Una mano fuerte le cubrió la boca y otra la sujetó del brazo con una violencia que le heló la sangre. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. El olor a sudor y metal la envolvió mientras era arrastrada hacia una camioneta oscura. La puerta se cerró de golpe y el mundo se redujo a oscuridad y miedo. Dentro del vehículo, Laura temblaba. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que creyó que iba a delatarla. Pensó en su madre, en las mañanas tranquilas, en las cosas pequeñas que nunca imaginó extrañar. El hombre no dijo una sola palabra. Solo condujo durante lo que parecieron horas interminables. Cada curva, cada frenazo, se grababa en su mente como pistas que quizá nunca podría usar. Cuando el vehículo se detuvo, la bajaron a empujones. Estaban en un lugar aislado, una casa vieja en medio de la nada. El viento frío le cortó la piel y la luna iluminó por un segundo el rostro de su captor, ojos vacíos, sin rastro de compasión. Laura entendió entonces que estaba sola, pero también que debía sobrevivir. La encerraron en una habitación pequeña, con una ventana alta y barrotes oxidados. Al quedarse sola, se dejó caer al suelo. Las lágrimas llegaron sin permiso, silenciosas, quemándole el rostro. Tenía miedo, un miedo profundo y animal, pero en medio de ese terror nació algo más, una chispa de determinación. No sabía cómo ni cuándo, pero juró que no sería su final. Respiró hondo, secó sus lágrimas con las manos temblorosas y empezó a observar cada detalle de la habitación. Porque incluso en la noche más oscura, Laura entendió que la esperanza podía esconderse en los lugares más pequeños. Laura despertó sobresaltada al escuchar el chirrido de una puerta lejana. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la encerraron, en ese lugar el tiempo parecía no existir. La habitación seguía igual, paredes agrietadas, un colchón viejo en el suelo y la ventana alta que apenas dejaba entrar una línea de luz gris. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba despierta, alerta, obligándose a no caer en la desesperación. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. Intentó ponerse de puntillas, pero apenas logró ver un pedazo de cielo y la copa de unos árboles. Estaban lejos de todo, eso era evidente. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Por un momento, el miedo volvió a apretarle el pecho, pero lo controló. Sabía que el pánico era su peor enemigo. Horas después, la puerta se abrió. El hombre entró sin mirarla directamente y dejó un plato con comida y una botella de agua en el suelo. Laura bajó la cabeza, fingiendo sumisión, pero por dentro observaba cada gesto, cada paso, cada sonido. Notó que cojeaba levemente de una pierna y que siempre cerraba la puerta con 2 vueltas de llave. Detalles pequeños, pero importantes. Detalles que podían significar una oportunidad. Cuando volvió a quedarse sola, comió despacio, obligándose a guardar fuerzas. Recordó algo que había aprendido en una charla de seguridad en el hospital: sobrevivir no siempre es huir de inmediato, a veces es esperar el momento correcto. Esa idea se convirtió en su ancla. Empezó a marcar el paso del tiempo contando las veces que entraba luz por la ventana, los ruidos del exterior, incluso los cambios de temperatura. Por la noche, los recuerdos intentaron traicionarla. Pensó en su casa, en su cama, en la vida que parecía tan lejana ahora. Sintió rabia, impotencia, ganas de rendirse. Pero entonces se habló en silencio, con firmeza: sigo viva. Mientras siga viva, hay esperanza. Repitió esas palabras una y otra vez hasta que el temblor en sus manos se calmó. Con el paso de los días, o eso creía, Laura comenzó a fingir debilidad. Caminaba más lento, evitaba el contacto visual, aparentaba estar derrotada. Pero por dentro, su mente trabajaba sin descanso. Escuchaba los sonidos de la casa, memorizaba horarios, calculaba riesgos. Cada noche, antes de dormir, repasaba un plan que aún no estaba completo:
pero que empezaba a tomar forma. El secuestro no había terminado con ella. Al contrario, estaba descubriendo una fuerza que no sabía que tenía. Y aunque el miedo seguía ahí, Laura ya no se sentía solo una víctima. Se estaba convirtiendo en una sobreviviente. El sonido de una tormenta despertó a Laura en plena madrugada. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y cada trueno hacía vibrar las paredes de la habitación. Por primera vez desde que estaba allí, el ambiente exterior parecía tan caótico como lo que ella sentía por dentro. Sin embargo, esa noche algo era distinto. El miedo seguía presente, pero ya no la paralizaba. Horas antes, mientras fingía dormir, había escuchado una discusión. Voces elevadas, pasos apresurados, un golpe seco contra la pared. No entendió las palabras, pero sí el tono, nerviosismo. Algo no iba bien para su captor. Ese detalle se quedó dando vueltas en su cabeza, creciendo como una señal. Las oportunidades, lo sabía, casi nunca llegan perfectas. Cuando el hombre abrió la puerta para dejarle comida, Laura notó que estaba más alterado que de costumbre. Sus manos temblaban levemente y olvidó cerrar con una de las vueltas de llave. Fue un error mínimo, casi invisible, pero para ella fue como ver una puerta entreabierta en medio de la oscuridad. Su corazón empezó a latir con fuerza, y tuvo que controlar su respiración para no delatarse. Esperó. Contó los segundos, los minutos, escuchando con atención. La tormenta cubría muchos sonidos, y eso jugaba a su favor. Se levantó despacio, cada músculo tenso, y se acercó a la puerta. Probó la manija con extremo cuidado. Cedió un poco. No estaba completamente abierta, pero tampoco cerrada del todo. Laura sintió una mezcla de terror y esperanza que le hizo arder el pecho. Pensó en lo que podía salir mal. Pensó en caer, en ser descubierta, en no volver a levantarse. Pero también pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que aún quería vivir. Entendió que quedarse quieta también era una forma de morir. Y entonces decidió. Empujó la puerta lentamente hasta abrirla lo suficiente para salir. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por relámpagos que entraban por una ventana lejana. Caminó descalza, conteniendo el dolor en los pies. Siguiendo el camino que tantas veces había imaginado en su mente. Cada paso era una lucha contra el miedo. Llegó a la puerta principal y escuchó. Nada. Solo la lluvia. Con manos temblorosas, giró la llave. El clic sonó demasiado fuerte, pero nadie apareció. Abrió la puerta y el aire frío de la noche la golpeó el rostro. Por primera vez en días, respiró libertad, aunque todavía no era completa. Corrió hacia la oscuridad, sin rumbo fijo, guiándose por el instinto. Detrás de ella, un grito rompió la noche. La habían visto. Laura no miró atrás. Corrió con todas sus fuerzas, sabiendo que ese momento definiría su destino. La supervivencia ya no era solo un deseo, era una decisión tomada. Laura corrió sin sentir el dolor que le quemaba las piernas. La lluvia convertía el suelo en lodo, y varias veces estuvo a punto de caer, pero se obligó a seguir. Detrás de ella, los gritos se mezclaban con los truenos, cada vez más lejanos, o quizá eso quería creer. El bosque parecía interminable, ramas golpeándole el rostro, espinas clavándose en su piel. Aún así, no se detuvo. Sabía que si paraba, todo habría terminado. El aire comenzó a faltarle y sus pulmones ardían. Se escondió detrás de unos arbustos cuando escuchó pasos acercándose. Contuvo la respiración, cubriéndose la boca con las manos, mientras el hombre pasaba a pocos metros, maldiciendo, golpeando árboles con rabia. Laura cerró los ojos, convencida de que la descubriría, pero los pasos se fueron alejando poco a poco hasta desaparecer. En ese silencio tenso, comprendió que había ganado algo invaluable, tiempo. Cuando se levantó, notó un cambio en el cielo. La tormenta empezaba a ceder y una luz tenue anunciaba el amanecer. Caminó sin rumbo claro, siguiendo una pendiente que parecía llevar hacia un camino. Cada paso era un acto de fe. Sus fuerzas estaban casi agotadas, pero la idea de rendirse ya no existía en su mente. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó un sonido distinto, el motor de un vehículo. El corazón le dio un salto. Salió del bosque tambaleándose y llegó a una carretera. Levantó los brazos con desesperación, gritando con la poca voz que le quedaba.
Un camión frenó bruscamente a pocos metros de ella. El conductor bajó corriendo, alarmado al verla mojada, herida y temblando. Las palabras no salían completas, solo fragmentos, pero fueron suficientes. Minutos después, Laura estaba envuelta en una manta, con una bebida caliente entre las manos, sintiendo como el shock empezaba a ceder. Las luces de una patrulla aparecieron a lo lejos, y por primera vez desde el secuestro, sintió que el peligro quedaba atrás. Mientras la subían al vehículo, Laura miró el cielo aclararse por completo. El sol comenzaba a salir, tímido, pero real. Sabía que aún quedaba un largo camino, declaraciones, recuerdos dolorosos, noches difíciles. Sin embargo, también sabía algo con certeza absoluta. Había sobrevivido. El final estaba cerca, y aunque las heridas seguían abiertas, su historia ya no sería recordada solo por el horror, sino por la fuerza que la llevó a escapar cuando todo parecía perdido. El hospital olía a desinfectante y calma forzada. Laura estaba sentada en la cama, envuelta en sábanas blancas, mientras una enfermera revisaba sus signos vitales. Su cuerpo seguía adolorido, cubierto de moretones y rasguños, pero estaba a salvo. Esa palabra, a salvo, tardó en adquirir sentido real. Durante días había vivido con el miedo incrustado en la piel, como si en cualquier momento alguien fuera a arrancarle la libertad otra vez. Las autoridades le hicieron preguntas con cuidado. Laura respondió todo lo que pudo: la casa vieja, el bosque, la cojera del hombre, la camioneta oscura. Cada recuerdo dolía, pero también era una forma de recuperar el control. No era fácil revivirlo, sin embargo, entendía que su testimonio podía evitar que alguien más pasara por lo mismo. Eso le daba fuerzas. Las noches fueron lo más difícil. Cerraba los ojos y el pasado regresaba en forma de sonidos, de sombras, de puertas que se cerraban. Hubo momentos en los que quiso rendirse, dejar de luchar contra los recuerdos. Pero entonces recordaba la carrera bajo la lluvia, el primer rayo de sol, el momento en que levantó la mano en la carretera. Se recordaba a sí misma que había escapado, que no había sido derrotada. Con el paso de las semanas, Laura volvió a caminar por su barrio, a sentir el sol en el rostro sin miedo. No fue un regreso perfecto ni inmediato. Hubo lágrimas, terapia, silencios largos. Pero también hubo abrazos sinceros, risas tímidas y una nueva forma de mirar la vida. Cada día era una victoria pequeña, pero real. Una mañana, frente al espejo, se miró con atención. Ya no vio solo a la mujer que fue secuestrada. Vio a alguien que resistió, que pensó con claridad en medio del terror, que eligió vivir cuando rendirse parecía más fácil. Entendió que la supervivencia no terminó con la huida, continuaba en cada paso que daba hacia adelante. La historia de Laura no terminó la noche del secuestro. Terminó cuando decidió no dejar que el miedo definiera su futuro. Y aunque las cicatrices seguirían ahí, también lo haría su valentía. Porque sobrevivir no fue solo escapar, fue volver a vivir. No te olvides de suscribirte a mi canal para más contenido. Gracias por escucharla completa.